Muy buenas tardes, mis distinguidos estudiantes. Me da mucho gusto poder saludarlos al inicio de este nuevo ciclo educativo de la Universidad Rural de Guatemala. Mi nombre es Samuel Javier Díaz, soy abogado y notario y voy a tener el gusto de poder presentarles el curso de Legislación Ambiental Internacional 1. El día de ayer, con los jóvenes del día sábado, pues ya me tienen agregado ahí a un grupo de WhatsApp y creo que también hay un grupo de Instagram. Y yo pues les voy a dar por acá el nombre del administrador de este, de este grupo por si ustedes pues quieren agregarse a ese grupo. Y Y si hubiera pues otro grupo de día domingo, pues también igual me pueden agregar. Mi número de teléfono es el 5584-3746. El compañero que es administrador del grupo del curso de legislación ambiental, el número es el 4212-2545. Entonces, también hay otro número, el 4495-1607. Este es el grupo de WhatsApp de los estudiantes del curso de Legislación Ambiental Internacional número 1, que es la jornada de día sábado. No sé si habrá otro para día domingo, pero les dejo este número para que ustedes pues lo puedan tomar en cuenta. Y si hay otro grupo, pues igual ustedes me pueden agregar ahí según el número que yo ya les indiqué. Eh, Recuerde por favor que siempre hay un formulario el que ustedes pues deben de presentar a la universidad para asignar sus cursos. Es el formulario F03-06-2019-01 y el límite para poder asignarse los cursos pues es 8 de febrero 2022. Entonces yo les voy a pedir por favor que ustedes pues puedan hacer esa gestión de poder validar sus cursos. Si usted pues no ha hecho todavía esta gestión, por favor, asígnese, porque si no lo hace, pues no serán validados sus cursos. Y recordemos que si usted lo hace extemporáneamente, o sea, se llega a retrasar después de esa fecha, pues va a tener una penalización de 25 quetzales por semestre por curso asignado después de la fecha límite establecida para cada ciclo semestral y adicional a no ser ingresados al sistema por tal circunstancias. Entonces, hay que cumplir con con este requisito, por favor, para que ustedes puedan tener ya asignado sus cursos. También tenía por acá un video acerca de cómo recibir sus clases en línea, pero no me lo carga el sistema. Bueno, entonces después de atento recordatorio, por favor, no se le olvide que tiene hasta el 8 de febrero, o sea, pasado mañana, para poder hacer la asignación de sus cursos mediante el formulario que yo ya le presenté. Así que, entonces, bienvenidos a Universidad Rural de Guatemala, a un nuevo ciclo. Recordemos que esta oportunidad que tenemos de poder estudiar, pues otros la anhelan, pero usted la tiene. Así que, por favor, aproveche esta oportunidad de estudio en la universidad. Yo sé
seguramente pues está haciendo un gran esfuerzo por prepararse, por ser alguien en la vida, pero también les he de decir que ese esfuerzo que usted hace, pues no va a quedar en vano, siempre va a ser recompensado. Puede ser recompensado a través del ejercicio profesional que usted tenga que hacer o en la institución donde usted ya se encuentre, pues puede tener una mejora salarial o pues mejores oportunidades de empleo. El código de este curso es FE017 y a través de este código, pues igual está el correo institucional del curso. Solamente que al código hay que agregarle urrural.edu.gt y ese es el correo institucional de este curso, donde usted pues puede mandar sus solicitudes hacia mi curso y yo le puedo apoyar ahí, ya sea mandándole un material que usted necesite o incluso esta misma presentación, con mucho gusto yo se las puedo hacer llegar, o incluso pues unos compañeros tienen la bondad y la amabilidad de una vez de ahí de cargarla en el chat. Así que vamos bien por ese lado. Y vamos, pues nos corresponde la semana número 1. El tema para el día de hoy es convenio para la protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas naturales. Pero vamos a delimitar un área y eso va a ser en los países de América. Entonces, vamos a estar delimitando la región geográfica sobre la que se va a estar trabajando. Así que, bienvenido a este curso. Creo que hay de varias carreras acá en este curso. Sean bienvenidos y será para mí un gusto poder servirles y poder trabajar con ustedes. Mi nombre es Samuel Javier Díaz, soy abogado y notario. Y dentro de la guía programática, dentro del curso, tenemos objetivo general y objetivo específico a poder alcanzar en esta unidad. Y como objetivo general, pues nos vamos a asegurar que usted como estudiante pues pueda dominar los contenidos programáticos de esta asignatura cuando se esté aprobando el curso. Es decir, al finalizar esta unidad, pues usted va a poder manejar, va a tener ese conocimiento acerca de lo que se indican los objetivos específicos. Por ejemplo, dominar las siguientes competencias. Proporcionar al estudiante los conocimientos sobre tratados internacionales que en materia ambiental ha suscrito y ratificado Guatemala. Esta es otra de las delimitaciones también que tenemos este curso, que dentro de los tratados internacionales, pues hay tratados de libre comercio, hay tratados de extradición, por ejemplo, pero en este caso nos vamos a centrar, nos vamos a limitar únicamente a aquellos tratados que son internacionales, pero que abarcan únicamente la materia ambiental. Y pues específicamente también los que se han suscrito y que Guatemala pues los ha ratificado y se obliga a cumplir con lo que ahí se ha pactado en dicho convenio o en dicho tratado. Número 2, como competencia número 2 es lograr conceptualizar de conformidad con los conocimientos generales de la problemática ambiental que ya se tiene y en qué medida los tratados internacionales pues abordan la solución de esa problemática ambiental. El tema ambiental pues ha cobrado gran relevancia en los últimos años, derivado de que se vuelve un problema si no se le pone atención y se pone en riesgo la misma supervivencia del ser humano. Y como número 3, realizar el estudio de cada uno de los convenios internacionales en materia ambiental y poder identificar en qué medida se han puesto en práctica, porque ese es el objetivo, no solamente saber que existe, que se ha firmado, qué es lo que nos corresponde cumplir, pero sino también qué es lo que en la práctica se está, qué contribuye ya cuando
este tratado, pues en la práctica se implementa dentro de nuestro país. Entonces, número 4, también identificar toda la legislación que regula los aspectos ambientales a fin de determinar cómo el país responde en materia ambiental con compromisos contraídos a nivel regional. Recordemos que somos parte de este bloque centroamericano, pues somos de América Central, pero igual nos tenemos que relacionar con América del Norte, América del Sur, pero también nos interesa conocer qué es lo que se está haciendo en nuestra región específicamente. Y para el día de hoy vamos a tener el convenio para la protección de la flora, la protección de la fauna, de las bellezas escénicas naturales de los países de América. Ese va a ser el tema del día de hoy. Vamos a desarrollar, vamos a analizar el convenio en mención. Vamos a iniciar con una definición acerca de convenio internacional. Y aquí encontramos que es un acuerdo internacional que está celebrado, está por escrito entre estados. Recordemos que el estado pues tiene distintos elementos que hacen la unidad y nosotros pues nos encontramos dentro del territorio de un estado, pero también existen otros elementos que se exigen para que se pueda formar un estado. Entonces, a la vida jurídica, pues nace ya cuando se tienen todos estos elementos y ya se le puede considerar un Estado y por lo tanto, pues puede adquirir derechos y también contraer obligaciones a nivel internacional. Y todo este convenio, este documento, pues es un instrumento que puede estar en uno o en dos más instrumentos conexos o cualquiera que sea su otra denominación, pero siempre va a ser aquel documento, aquel instrumento jurídico por medio del cual un Estado se compromete ante la comunidad internacional de poder cumplir toda una normativa dentro de su territorio. Entonces, a eso nos referimos en convenio internacional. Ahora, también el derecho internacional pues está regido. Hay reglas, hay una normativa internacional que es a través de otro convenio, el convenio de Viena, que se refiere sobre el derecho de los tratados, que fue suscrito en Viena, Austria, en el año de 1969, pero entró en vigencia hasta el año de 1980. Y dentro de todo ese articulado, dentro de todas esas disposiciones, pues solo son aplicables a tratados por escrito entre estados. Siempre se dice, ¿verdad? Es lo normal, que lo que queda escrito, pues ahí queda la evidencia de lo que se ha firmado, de lo que se ha plasmado. Entonces, se regula acá todo lo que está escrito. Si hay un convenio verbal, pues no se configura dentro de este tratado el poder solucionar si hubiera algún conflicto posterior. Pero el derecho internacional, pues también tiene su propia normativa, tiene su propia codificación, a los que los estados están obligados a cumplir y que cualquier otro estado también pues puede exigir que alguien que se ha comprometido pues que cumpla, ¿verdad? Y dentro de los temas que vamos a hablar, pues vamos a hablar, dijimos que es protección de la flora, protección de la fauna y la protección de las bellezas escénicas. Y vamos a ir ahí con algo sencillo, ¿verdad? Iniciando que es la flora. Y la flora es el conjunto de todas las plantas que se encuentran en una región geográfica. Estamos hablando de un espacio, estamos hablando de un lugar donde se puede apreciar la naturaleza, pero que se refiere específicamente a las plantas. Y existen diversos tipos de flora, algunas más llamativas que otras, o incluso algunas parecerán raras o hasta extrañas. Y existe una clasificación al respecto. Tenemos la flora silvestre y la flora
agrícola o de jardín, ¿verdad? Usted quizás ahí en su casita, ahí hasta en su lugar de trabajo, puede tener una su macetía, puede tener una su plantita usted ahí, ¿verdad? Ahora que se han puesto bastante de moda, que se pueden tener muy pequeñas ahí en la oficina o incluso en el jardín de la casa, pues usted ha contemplado estas plantas. Y también pues está aquella que crece allá en el campo, ¿verdad? Con la lluvia, con el sol, no se necesita que la estén cuidando, sino que florece. Es aquella que nace, ¿verdad? A un campo abierto. Y estamos hablando pues de la flora silvestre. Y son todas aquellas plantas que habitan en el medio natural, sujetas a las disposiciones del medio ambiente. Como le dije, son aquellas que están a campo abierto, ¿verdad? Cuando usted va en su vehículo, usted va hacia algún lugar, pues usted mira a la orilla de la carretera, ¿verdad? O hacia la montaña, cuando alguien puede ir a escalar a la montaña, pues puede ir a encontrar diferentes tipos de plantas, pero la silvestre es la que nace, ya dijimos, la que nace allí en el medio natural, ¿verdad? De la que se encarga Dios de regarla, ¿verdad? Y pues igual crece a campo abierto y no dependen del cuidado humano, ¿verdad? Eh, Hay muchas regiones aquí en Guatemala, pues tenemos nosotros gran cantidad de especies, unas que son maderables, otras que no, otras que son puramente ornamentales nada más, ¿verdad? Y la flora agrícola o de jardín, aquella que está ahí en la casa, que usted la tiene que cuidar, usted le tiene que echar su agüita, ¿verdad? Usted tiene que estar dándole sus horas de sol, usted se encarga de darle esa protección, esa es la agrícola. Y como ya se había dicho anteriormente, estas especies crecen en lugares ya seleccionados, ya que es el hombre el que las cultiva y hace que se desarrolle. Esto, pues, permite que usted, pues, las pueda tener más cerca, ¿verdad? Y, pues, claro, está la posibilidad de que uno las puede tener en su casa, las puede tener en su jardín, y están bajo su cuidado. Y vamos a ver aquí también la fauna. La fauna, pues, es el término que se utiliza para designar al conjunto de especies animales que pueblan una región geográfica y que llegaron ahí como consecuencia de uno de los varios periodos geológicos que se produjeron a lo largo de la historia del planeta Tierra. Y también se puede clasificar en fauna silvestre y en fauna doméstica. Cuando hablamos de la flora, relaciónalo con las flores, podemos decir con las plantas. Pero cuando hablamos de la fauna, pues ahí estamos hablando de animales. Usted ahí en la pantalla, pues ahí está viendo toda clase de animalitos que nos gusta apreciar. Usted ha ido al zoológico, ¿verdad? Y ya pues ahí los ha visto. Si ha ido pues también allá por la región del Petén, otras regiones montañosas, seguramente usted ha visto estas especies de animales. Y se clasifican en fauna silvestre y en fauna doméstica. ¿Y cuál es la silvestre? Pues son aquellos animales que normalmente no están domesticados. Son aquellos que no han sido criados por el hombre, sino que también se han reproducido en la naturaleza. Se han reproducido en los lugares más montañosos, en los lugares donde incluso pues no está ese ruido de la ciudad, está pues ellos tienen su propio lugar donde vivir y reproducirse y por lo tanto pues están viviendo en lo mejor de la naturaleza, ¿verdad? Eh, Vemos aquí que estos animales se pueden apreciar en los bosques, en las selvas, en los desiertos, entre otros. Y normalmente sucede, ¿verdad? Que estos animalitos, pues,
como que se crían en lugares boscosos, en la selva o en el desierto, pues al ver a una persona, pues también pueden reaccionar de una manera salvaje. Y no es por publicidad, pero ahí cuando usted quizás tenga la oportunidad o ya fue al Autosafari Chapín, ¿verdad? Pues ellos, usted ve que los animalitos andan ahí eh, a su amplio modo de vivir, ¿verdad? Pero los animales silvestres pues no están acostumbrados a ser dominados por el hombre. Entonces se crían en su ambiente natural y por lo tanto pues se le conoce como fauna silvestre. Y la fauna doméstica pues está integrada por aquellos animalitos que están bajo el dominio del hombre. Y pues a través de las generaciones van perdiendo su carácter de salvaje y se convierten en domésticos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, pues usted tiene su mascota, ¿verdad? Hay unas mascotas que no son tan domésticas, hay unas que son algo salvajes todavía, pero esas hay que mantenerlas ahí encadenadas, ¿verdad? A través de las generaciones pues van perdiendo ese carácter de salvaje y se pueden ir convirtiendo en domésticos y que igualmente pues pueden llegar a ser explotados. Este tipo de especie, a pesar de estar bajo el cuidado del hombre, en algunas ocasiones también puede reaccionar salvajemente. Es lo que yo le comentaba, que ciertas especies pues, no necesariamente pues porque las tengan en casa, tengan un comportamiento natural, sino que muchas veces pues también sacan lo animal que llevan, lo salvaje que tienen, ¿verdad? Y pueden atacar, pueden cambiar su comportamiento. Entonces ahí es donde se debe tener el cuidado. Bueno, ya hablamos de flora, hablamos de fauna, ahora hablemos de las bellezas escénicas. Y las bellezas escénicas, pues, es un concepto que conlleva aspectos subjetivos, aspectos de apreciación, de poderlo contemplar, de poder ver, de dar ese sentido a usted de alegría, de satisfacción, cuando usted mira un paisaje, cuando usted mira una pradera, ¿verdad? Se queda disfrutando usted la naturaleza, pues eh, son todos esos conceptos que nosotros vierten de nosotros cuando nosotros nos encontramos frente a la naturaleza. Pero igual están ligados a la conservación y el disfrute de un patrimonio heredado. Cuando hablamos de un patrimonio, es aquello que ha sido, es un legado que viene a través del tiempo, por eso se dice heredado, y esta se constituye en una amplia gama de recursos naturales y dentro de los ejemplos están los ríos, las montañas, volcanes, lagos, bosques y toda la biodiversidad que puede existir dentro de ellos. Entonces, aquí en Guatemala, por ejemplo, pues nosotros tenemos un país muy rico en biodiversidad y también pues tenemos muchos ríos, tenemos bastantes montañas, tenemos varios volcanes, tenemos par de lagos y bosque, pues no se diga. Entonces, estas bellezas escénicas, pues estamos hablando de aquellas que surgen de la naturaleza y que nos permiten disfrutarlas a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, el sentido de la vista, ¿verdad? Y cuando pues usted va a un bosque, va a caminar, pues usted puede contemplar toda esa cantidad de plantas, puede montañarse, digamos, y puede disfrutar la naturaleza. Pues todas esas son bellezas escénicas, ¿verdad? Y todos los recursos que tienen ellos. Bueno, voy a compartirles, voy a dejar de compartir aquí un momento y voy a compartir acerca de un video acerca de flora y fauna para que no se nos vaya haciendo muy pesadito, ¿verdad? El curso. La flora y la fauna son todos los seres vivos que existen en un ecosistema. La fauna
silvestre y fauna doméstica. La fauna silvestre se caracteriza por animales que viven libremente en su... Los seres vivos que existen en un ecosistema. La fauna es el conjunto de animales que habitan en un lugar determinado. Podemos dividir a la fauna en fauna silvestre y fauna doméstica. La fauna silvestre se caracteriza por animales que viven libremente en su hábitat natural y no han sido domesticados. Estos animales son importantes porque ayudan a mantener el equilibrio ecológico en los lugares que habitan. Ejemplo de estos animales es el león. La fauna doméstica son aquellos animales que fueron sometidos bajo el dominio del hombre para el aprovechamiento de sus productos y servicios. Estos animales son importantes porque son utilizados como alimento, compañía, fuerza de trabajo y nos proporcionan lana, plumas, huevos, entre otros productos. Ejemplo de estos son el perro, el ganado y las aves de corral. La flora es el conjunto de plantas que se encuentran en una región geográfica. Podemos clasificarlos en flora silvestre y flora agrícola o de jardín. La flora silvestre es la que se desarrolla en un ecosistema sin la intervención del hombre. La flora agrícola o de jardín es cultivada por el ser humano. Las plantas son importantes porque los utilizamos como medicina, alimento u ornamento. La flora y fauna pueden ser nativas, propias de la región. Introducidas, se encuentran en una región porque fueron transportadas por el hombre. E invasoras, se desarrollan en hábitat que no les son propios. Las plantas y los animales mantienen un equilibrio en la región donde se desarrollan y forman parte de la biodiversidad de nuestro planeta. ¿Cuál es tu planta y animal favorito? Déjame tu respuesta en los comentarios. Estudiantes que estudian. Ok, ya hemos visto a través de imágenes, pues, el mismo material que yo les he compartido aquí a través de las diapositivas. Vamos a entrar de una vez ya a conocer el convenio. Por acá. Muy bien. Vamos a empezar a ver este convenio para la protección de la flora y la fauna y de las bellezas escénicas naturales de América. Fue adoptado en Washington, en los Estados Unidos de Norteamérica, el 12 de octubre del año 1940 y entró en vigor el 1 de mayo del año 1942. Tiene 12 artículos y está depositado en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Guatemala, pues lo firma el 9 de abril del año 1941, fue ratificado en julio y se adhirió al mismo ya en el mes de agosto del mismo año. Como pueden ver ustedes, pues fue rápido. De octubre de 1940, pues ya para agosto de 1941 Guatemala ya se había adherido. Y este convenio pues entra en vigencia ya en el año 1942. Tiene un preámbulo, tiene 12 artículos, ya lo indiqué, y los gobiernos de América que lo
firmaron, pues han sido 22. Y vamos a ir bueno, voy a dejar de compartir acá y voy a compartir ya el convenio. Bueno, aquí tenemos la Convención para la protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América. Yo le indiqué que se está delimitado a la región que corresponde a América, ¿verdad? América Central, América del Norte y América del Sur. Y vamos a leer el preámbulo y se dice que los gobiernos americanos deseosos de proteger y conservar en su medio ambiente natural ejemplares de todas las especies y géneros de su flora y su fauna indígenas, incluyendo las aves migratorias, en un número suficiente y en regiones lo bastante vastas para evitar su extinción por cualquier medio al alcance del hombre. Lamentablemente, los seres humanos somos los mayores depredadores de la naturaleza. Tal vez alguno pues ha vivido en el área rural, o algunos, o la mayoría, que ha ido tal vez al campo también. Siempre cuando alguien es pequeño, uno es pequeño, ¿verdad? Siempre mira un pajarito, digamos, por ahí, ¿verdad? Y ya anda buscando una resortera, ¿verdad? Como querer pegarle. Qué naturaleza la que nosotros tenemos, ¿verdad? De querer hacerle daño a la naturaleza. Pero eso es lo que se generaliza, ¿verdad? Y pues yo le puse un ejemplo de niños, pero de igual manera, algunas personas lamentablemente lo utilizan como medio de subsistencia, ¿verdad? Andar cazando, lo utilizan como una forma de agenciarse de fondos y algunos pues lo hacen de una manera ilegal. Y eso es lo que se trata de evitar, que todas las especies pues no se extingan, que no desaparezcan. Lamentablemente pues están desapareciendo a pesar de los instrumentos internacionales que hay para evitar esto, pero se sigue pues aún con esa problemática y de esa cuenta pues que tenemos esta convención. Se habló de la flora, de la fauna, pero también se habló de las aves migratorias. También se incluye por acá las aves migratorias y los vamos a ver. También hay un deseo de proteger y de conservar los paisajes de incomparable belleza, también las formaciones geológicas extraordinarias, las regiones y los objetos naturales de interés estético o valor histórico o científico, y los lugares donde existen condiciones primitivas dentro de los casos a que esta convención se refiere. Bueno, aquí también, aparte de flora y fauna, también las aves migratorias, y aquí pues también estamos hablando de esos paisajes, las formaciones geológicas y todos aquellos lugares que tengan condiciones originarias, ¿verdad? Que esta convención igual va a permitir su conservación. Y deseosos de concertar una convención sobre la protección de la flora, la fauna y las bellezas escénicas naturales dentro de los propósitos arriba enunciados, pues se ha convenido en los siguientes artículos. Y vamos a ver acá en el artículo número 1. Bueno, sin antes quiero decirle que este convenio usted lo puede buscar en la red, así como está el nombre, y ahí lo va a encontrar. Si por algún motivo pues no lo logra encontrar, yo se lo puedo hacer llegar. Usted me escribe ahí al correo institucional y con mucho gusto yo se los puedo hacer llegar. Eso no es ningún problema. El asunto es que usted tenga su material siempre a mano. Y de esta convención pues vamos a empezar viendo esta definición de los términos siguientes. Por ejemplo, se habla de los parques nacionales. También se habla, número 2, de reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de regiones vírgenes y 5, aves migratorias.
Entonces aquí encontramos cinco definiciones que la convención ha determinado y vamos a empezar hablando de qué se entiende por parques nacionales. Los parques nacionales son regiones que han sido establecidas para la protección y conservación de las bellezas escénicas naturales y de la flora y fauna de importancia natural, de las que el público puede disfrutar mejor al ser puestas bajo la vigilancia oficial. Desde esta definición ya se está indicando que estos parques nacionales, número uno, van a estar bajo el control del Estado. Será el Estado el que los va a determinar su ubicación como su control y la vigilancia que van a tener. Pero vemos que parques nacionales pues son regiones donde el público también pues puede disfrutar de eso. Estamos hablando de una región. Un parque nacional va a ser una región donde se proteja y se conserve la flora y la fauna y las bellezas escénicas. Ahora veamos reservas nacionales. Cuando hablamos de la palabra reserva va a ser la clave y se nos indica que también son las regiones establecidas, pero aquí vea, es la conservación y aquí ya se permite la utilización. Si ve usted en la parte de los parques, ahí solo hay protección y conservación. La reserva tiene conservación y utilización, pero siempre será bajo vigilancia oficial de cuáles de las riquezas naturales en las cuales se encuentra flora, se encuentra fauna, con los fines para los que han sido creadas estas reservas. Y vamos ahora a ver qué son monumentos naturales. Son también regiones, son los objetos, o también son las especies vivas de los animales o plantas de interés estético o valor histórico o científico, a los cuales se le da la protección absoluta. Bueno, aquí ya incluyó regiones, ya se agregó objetos y aquí también ya hay especies. Y veamos, los monumentos naturales se crean con el fin de conservar un objeto específico o una especie determinada de flora o de fauna. Esto ya es de manera individual. Dice acá de una especie aislada o de una especie determinada. Eso se le va a denominar un monumento natural. Bueno, también dice que hay unas excepciones. Dice que hay excepciones, la penúltima línea de este numeral 3 dice para realizar investigaciones científicas, pero estas deberán estar, pues siempre deben ser autorizadas. También van a estar inspeccionadas por la autoridad respectiva a la que se le encomiende cierto monumento natural. Entonces, acá estas especies pueden ser investigadas de una forma científica. Ahora vamos a reservas, pero aquí se menciona y la palabra clave son regiones vírgenes. Una región administrada por los poderes públicos, siempre está hablando del Estado, donde existen condiciones primitivas, naturales de flora, fauna, vivienda y comunicaciones, pero hay ausencia de caminos por el tráfico de motores y vedada toda explotación comercial. Estas regiones vírgenes, como su palabra lo indica, dice que ahí no hay sendas de caminos para que haya tránsito de personas, tampoco hay tránsito de motores, ya no hay acceso a vehículos y no está permitida la explotación comercial. Esto, por lo mismo, es una reserva y como dices, virgen, es algo que no se ha tocado, se mantiene sin la intervención del hombre. No ha llegado la mano del hombre y por eso es que siempre se deben de administrar por parte del Estado y se deben pues, de mantener esas condiciones primitivas de la naturaleza. Y vamos a las aves migratorias. ¿Qué se entiende por aves migratorias? Pues se entienden las aves pertenecientes a determinadas especies. Todos los individuos de las cuales, o algunos de ellos,
cruzan en cualquier estación del año las fronteras de los países de América. Algunas especies de las siguientes familias de aves pueden citarse ejemplos de aves migratorias. Y estos nombres pues son un poquito complicados de decirlas. Las voy a hacer despacito. Charadridae, Scolopaticidae, Caprimulgidae, Hirundinidae. Ahí hay un ejemplo de esas aves migratorias. Entonces, las aves, pues igual necesitan de un ambiente para poder reproducirse, buscan un ambiente también donde puedan encontrar alimento. Y esas aves migratorias, pues son aquellas que en determinadas estaciones del año, pues van de un lugar a otro, ¿verdad? Y entonces, por tal motivo, cada uno de los estados a donde llegan estas aves, pues están obligados a propiciarles un buen ambiente para que se puedan reproducir, para que puedan permanecer y que estén al cuidado de que no se vayan a destruir, ¿verdad? Que no se vayan que no se vayan a extinguir también, ese es el motivo, ¿verdad? Voy a proyectarle aquí un video acerca de las aves migratorias. Solo denme un momentito. Ahorita le voy a proyectar acá lo de las aves migratorias. Estamos en la temporada del fenómeno natural. Este periodo del año, cuando en Norteamérica comienza el periodo del clima más helado. Este periodo es lo que dura el invierno en Norteamérica. Cuando escasea el alimento, ellas se desplazan a otros lugares, como estos territorios, para poder sobrevivir. Son miles de kilómetros que recorren desde Canadá hasta el extremo del cono sur, desde el mes de octubre hasta el mes de abril del siguiente año. En todo este trayecto se enfrentan a múltiples riesgos. Entre ellas podríamos mencionar la destrucción de hábitat por la tala de los árboles, los incendios que arrasan con todo. También se enfrentan a amenazas como los choques en edificios y ventanas. Acá en El Salvador muchas veces se dan los incendios y eso es lo que reduce mucho los hábitats de estas especies. También el tema de la contaminación. Son más de 200 especies de aves migratorias que surcan de día y de noche los cielos del continente americano. Y el territorio salvadoreño es uno de los lugares preferidos para descansar. El Salvador está en un lugar estratégico en el corazón de Centroamérica y es parte de la ruta migratoria de muchas aves. Pasan por nuestro país porque encuentran diferentes lugares importantes para poder reponer sus energías o poder quedarse durante todos los 7 meses que dura el invierno norteño, ¿verdad? Las aves deben de encontrar 4 elementos principales, lo que es la alimentación, el agua, refugio y un lugar que tenga suficiente espacio para poder moverse en diferentes lugares y poder encontrar alimento. El 12 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias. Esta vez también quieren llamar la atención sobre cómo los desechos plásticos afectan a estas especies animales. Y uno de los temas que está tratando la campaña este año es la contaminación por plástico. Los hábitos alimenticios, hay unas que están más vulnerables que otras. Por ejemplo, las aves marinas confunden
desechos plásticos que están suspendidos o andan flotando en el agua, los confunden con alimento. Las aves contribuyen con servicios ambientales en el concierto de la naturaleza. Entre esos servicios ecosistémicos está la polinización. Algunos árboles dependen de aves para que los polinicen y poder fecundar y dar un fruto que va a ser alimento para otras aves, incluyendo para el ser humano. También son dispersoras de semillas y eso ayuda también a la regeneración de bosques. También son controladoras de plagas y también son descomponedores de materia orgánica, por ejemplo los opilotes. Los opilotes están adaptados su cuerpo para poder destruir bacterias en su estómago que pueden ser mortíferas para el ser humano y ellos son los limpiadores del mundo. En El Salvador se registran más de 500 especies. A pesar del aporte en la conservación de la naturaleza, las aves en nuestro país siguen amenazadas. Yo creo que las personas damos por sentado de que hay una gran diversidad de aves solo porque en nuestro entorno es usual ver algunas. Sin embargo, tenemos que estar conscientes que veamos muchas aves a nuestro alrededor no significa que tenemos un ambiente sano. Bueno, estamos viendo pérdida de las poblaciones, de muchas poblaciones. Por ejemplo, actualmente hay varias especies como en peligro de extinción, como la lora nuca amarilla, que es una de las que tiene gran riesgo por el tráfico de especies, está perdiendo hábitat. Para las aves migratorias no existen fronteras humanas. Se convierten en embajadoras de la biodiversidad, que cada año huyen del frío norteamericano para tener refugio y protección en zonas del clima tropical, como El Salvador. Con imágenes de Ever Ábalos, un reporte de Luis Alberto López. Como pudimos ver en este video, pues las aves huyen, dice, del frío y viajan hacia pues un clima tropical más adecuado. También es importante que las aves, ¿verdad? Ayudan también el proceso de polinización y que permite pues generar alimento ya cuando pues, las plantas están dando sus frutos, alimento no solamente para las personas y también para otras aves. Es bonita la naturaleza porque también hacia otros países o incluso al nuestro, pues vienen muchas veces algunas plantas o semillas que seguramente están en otros países, pero que las aves en ese proceso de migración que hacen, pues traen también alguna semilla y se depositan en la tierra nuestra y ya pues ya empezamos a disfrutar nosotros y a conocer otros frutos que también estarán en otros países. Bueno, ya hemos visto lo relacionado a las aves migratorias. Voy a compartir nuevamente. Vamos a avanzar en el convenio y vamos a irnos al artículo pues número 2. Híjole, hemos avanzado poco. Bueno, vamos acá. Los gobiernos contratantes también dice que estudiarán inmediatamente la posibilidad de crear dentro del territorio de sus respectivos países los parques nacionales, las reservas naturales, los monumentos naturales y las reservas de regiones vírgenes que han sido definidos en el precedente artículo, es decir, en el artículo número 1, y que en todos aquellos casos en que dicha creación sea factible, se comenzará la misma tan pronto como sea conveniente después de entrar en vigor la presente convención. Mira, aquí está el primer compromiso. Número 1 es la posibilidad de crear dentro del territorio esos parques, esas reservas, esos monumentos y esas regiones vírgenes. Inmediatamente
después de entrar en vigencia la presente convención. Recordemos que esta es del año de 1940, ya hace un par de años. Bueno, vamos al artículo al numeral 2 del artículo número 2. Si en algún país la creación de parques o reservas nacionales, monumentos naturales o reservas de regiones vírgenes no fuere posible, no fuere factible en la actualidad, pues se seleccionará a la brevedad posible los sitios, objetos o especies vivas de animales o plantas que, según sea el caso, que se transformarán en parques o reservas nacionales, monumentos naturales o reservas de regiones vírgenes, tan pronto como a juicio de las autoridades del país lo permitan las circunstancias. Veamos la diferencia entre el numeral 1, perdón, y el numeral 2. En el numeral 1 se indica que se va a estudiar la posibilidad de crear de manera inmediata, pues, esos parques, estas reservas. Pero ya en el numeral 2 dice, bueno, si a un país, por sus condiciones que tiene, pues no se le permite, no pudiera poderlas crear, entonces por lo menos, dice, por lo menos, se seleccionará a la brevedad los posibles sitios. Entonces, si no la puede crear, por lo menos la convención está diciendo, pues indíquenos dónde hay una posibilidad de poder crear un parque, de poder crear una reserva, de poder crear un monumento que más adelante pues se pueda convertir en crearse uno de estos lugares. Entonces, aquí también da esa probabilidad para que aquel estado que al entrar en vigencia esa convención no los ha creado, pues por lo menos puede indicar dónde los va a tener. También dice acá en el numeral 3, los gobiernos contratantes notificarán a la Unión Panamericana de la creación de parques nacionales, las reservas nacionales, los monumentos y las reservas de regiones vírgenes y de la legislación y los sistemas administrativos adoptados a este respecto. Bueno, para comenzar, la Unión Panamericana pues ya no tiene funciones actualmente. Recordemos que este convenio pues depositario es en la Organización de los Estados Americanos. Entonces, hacia ahí se encarga ahora pues la OEA de poder administrar todo lo relativo a este convenio. Pero en su momento, que era la Unión Panamericana, pues dices, pues hay que enviar el aviso, ¿verdad? Hay que indicar lo que ya se ha hecho, pero aparte de la creación de esos parques, dice, también se debe agregar la legislación, es decir, toda la normativa o los decretos legislativos o los acuerdos legislativos mediante el cual se le dio creación o nacieron jurídicamente estos parques y estas reservas, estos monumentos o las regiones vírgenes. Porque así debe de ser, tiene que ser a través de un instrumento jurídico, un instrumento legal, y en el caso de Guatemala, pues es a través de un decreto legislativo, ya que corresponde al organismo legislativo, pues la creación de estas leyes. Entonces dice, bueno, se debe notificar a la Unión Panamericana, indicar cuáles son los parques, las regiones o los monumentos naturales, pero también se debe de comunicar cuáles son los instrumentos legislativos por medio de los cuales adquiere vida jurídica estos parques. Y de los sistemas administrativos. Bueno, aquí ya se está refiriendo a todo lo relacionado a la administración, todo lo relacionado a la conservación, es decir, aquellos recursos, tanto financieros como también de personal, que serán los encargados del cuidado y del manejo de estas áreas que ya se han dicho anteriormente. Vamos avanzando hacia el artículo número 3. Los gobiernos contratantes convienen en que los límites de los parques nacionales no serán alterados,
ni enajenada alguna parte de ellos, sino por acción de la autoridad legislativa competente. Vea acá. Número uno es, en este convenio, pues se acordó que cuando se crea esa región, se va a delimitar y habrá un instrumento que dice cuál es la porción geográfica. Pero nos dice acá, esos límites no podrán ser alterados. Quiere decir, no se van a poder ni reducir, porque afecta, pero tampoco se va a poder ampliar. Pero si fuera necesario, pues lo tiene que hacer la autoridad legislativa competente. Y aquí, pues cuando ya hablamos de legislativo, pues aquí nosotros tenemos que ir inmediatamente a entender que es únicamente a través de un decreto del Congreso de la República de Guatemala. Otra palabra que dice aquí, ni enajenada. ¿Qué significa la palabra enajenar? Enajenar. Hacer ajeno lo que era mío. Enajenar, eso significa hacer ajeno lo que era propio. Entonces estamos hablando de vender. No se puede ni vender, no se puede hacer, estas áreas pues no pueden ser de orden comercial. Tienen que ser a favor del Estado y el Estado es el que se encarga. Entonces, acá se indica también que las riquezas existentes en ellos no se explotarán con fines comerciales. Todo el recurso que haya dentro de los parques nacionales, todo dentro de las reservas naturales, no tendrán fines comerciales, porque no es ese el sentido de lucrar o de generar ingresos para el Estado a través de las riquezas que ahí hay. Muy aparte es que, por ejemplo, en el Parque Nacional Tikal, pues usted tiene que pagar una cantidad de dinero para un boleto, un ticket, ¿verdad? Para poder ingresar al parque, pero usted no está comprando nada de lo que ahí está, solo está adquiriendo un derecho de poder ingresar y de poder apreciar. Entonces, eso es lo que específicamente se indica acá, que no es que la riqueza natural que hay se vaya a comercializar. Además, también los gobiernos deben de prohibir. Por eso es que usted ve que en esos lugares pues está prohibida la caza y la matanza y la captura de especímenes de la fauna y la destrucción y recolección de ejemplares de la flora en los parques nacionales. Es decir, que usted puede entrar solo a contemplar, a observar, pero no puede tomar nada de ahí, ni siquiera dice especímenes de la fauna, o sea, es partes, podemos decir, ¿verdad? O de animales, no, ni tampoco de las plantas. Solamente dice que hay una excepción cuando se haga por las autoridades del parque o por orden o bajo la vigilancia de las mismas o para investigaciones científicas, pero estas deben estar debidamente autorizadas. Los gobiernos contratantes convienen además en proveer los parques nacionales de las facilidades necesarias para el solaz y la educación del público, de acuerdo con los fines que persigue esta convención. Bueno, cuando hablamos del solaz es porque usted va a ir a disfrutar, ¿verdad? Muy bien. Y veamos el artículo número 4. Los gobiernos contratantes acuerdan mantener las reservas de regiones vírgenes inviolables en tanto sea factible, excepto para la investigación científica debidamente autorizada y para inspección gubernamental o para otros fines que estén de acuerdo con los propósitos para los cuales la reserva ha sido creada. Ok, dijimos que esas regiones vírgenes, pues son áreas donde no hay acceso, son lugares muy remotos donde pues no se permite pues, abrir carreteras, no se permite el acceso y pues eso es un acuerdo que los gobiernos van a mantener esos lugares inviolables siempre. Artículo número 5. Los gobiernos contratantes convienen en adoptar
o en recomendar a sus respectivos cuerpos legislativos competentes la adopción de leyes y reglamentos que aseguren la protección y la conservación de la flora y la fauna dentro de sus respectivos territorios y fuera de los parques y reservas nacionales, monumentos naturales y de las reservas de regiones vírgenes mencionadas en el artículo número 2. Entonces, acá se menciona que se hará una recomendación, cada uno de los estados, a los cuerpos legislativos. En nuestro caso, recordemos que corresponde al organismo ejecutivo, pues, dirigir toda la política internacional y a través de él, pues, el Estado se compromete a nivel internacional. Pero también debemos de tomar en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico no hay subordinación entre uno y otro organismo del Estado, sino que hay una cooperación. Por lo tanto, por decir así, el organismo ejecutivo no le puede ordenar al organismo legislativo que emita determinado decreto ley para proteger tal o cual territorio, ¿verdad? Pero sí le puede recomendar. Por lo mismo, ¿verdad? Que no hay subordinación entre ambos. Pero sí hay cooperación. Entonces, el organismo ejecutivo, pues, puede solicitar, recomendarle al organismo legislativo que se proteja cierta especie de planta o de animal y que permita su conservación. Ahora, dice que todas estas reglamentaciones van a contener disposiciones que permitan la caza o la recolección tanto de ejemplares como de plantas como de animales para investigación científica. Cada vez que exista un acuerdo, un decreto legislativo, pues tiene que incluir que se va a permitir únicamente la investigación científica. Ahora veamos el numeral 2. Dice: los gobiernos contratantes convienen en adoptar o en recomendar a sus respectivos cuerpos legislativos la adopción de leyes que aseguren la protección y conservación de los paisajes, las formaciones geológicas extraordinarias y las regiones y los objetos naturales de interés estético o de valor histórico. Entonces aquí ya se está agregando no solamente flora y fauna en regiones vírgenes, sino que también está incluyendo las bellezas escénicas. Y allá dijimos que son ríos, que son lagos, que son bosques, que son montañas, donde el ser humano pues puede ir a apreciarlas así como están en su naturaleza. También se deben de pues proteger, ¿verdad? Veamos el artículo número 6. Los gobiernos contratantes convienen en cooperar los unos con los otros para promover los propósitos de esta convención. Este artículo nos habla básicamente de la cooperación entre estados cooperantes, entre los gobiernos contratantes, en aquellos gobiernos que han firmado un convenio. Tiene que haber una cooperación. Ahora, este objeto de prestar ayuda, pues tiene que ser compatible con la legislación de cada uno y que va a permitir que aquellas investigaciones, aquellas exploraciones que se hayan hecho, pues se le traslade a los demás países, que se haga pública esa información, de tal manera que el conocimiento científico adquirido en un país, en un estado o en determinada región, pues pueda ser conocido de todas las regiones o de todos los estados contratantes, a fin de que puedan tener aquella información y que puedan utilizarla para la protección y la conservación de los recursos naturales que estén dentro de su área. Artículo número 7. Los gobiernos contratantes adoptarán las medidas apropiadas para la protección de las aves migratorias de valor económico o de interés estético o para evitar la extinción que amenace a una especie determinada. Cada uno de los países dice que deben de proteger para que no haya extinción de las aves que son migratorias, aquellas que
en determinadas estaciones del año, están en un lugar y luego de repente pues migran hacia otro lugar. Asimismo, se indica que se adoptarán medidas que permitan, hasta donde los respectivos gobiernos lo crean conveniente, utilizar racionalmente las aves migratorias tanto en el deporte como en la alimentación, el comercio, la industria y para estudios e investigaciones científicas. Bueno, aquí dice hasta donde lo crean conveniente cada uno de los estados, pero se tiene que hacer uso racional, no desmedido, sino que racional. ¿Y en dónde? Dice en el deporte, como en la alimentación, el comercio o la industria. Pues esos son algunos usos que se puede autorizar si fuera necesario o si lo crea conveniente cada uno de los estados. Veamos el artículo número 8. Las especies mencionadas en el anexo a esta convención es de urgencia e importancia especial. Las especies ahí incluidas serán protegidas tanto como sea posible y solo las autoridades competentes del país podrán autorizar la caza, matanza, captura o recolección de ejemplares de dichas especies. Bueno, adicionalmente a esta convención, pues también se le aprobaron los anexos donde se hace un listado de todas las especies y aquellas a las que no se pueden utilizar, las que no se van a comercializar, que está prohibido, pero así también de otras que sea posible su comercialización o su aprovechamiento, pues, pero se deberá contar con un permiso y tiene que ser autorizado todo por la oficina o el organismo encargado del cuidado de este. En este caso, pues, recordemos nosotros que le corresponde al CONAP. Veamos el artículo número 9. Uno de los gobiernos contratantes tomará las medidas necesarias para la vigilancia y reglamentación de las importaciones, exportaciones y tránsito de especies protegidas de flora o fauna o parte de alguna de las mismas por los medios siguientes. Eso es lo que yo le decía. De algunas especies, pues el Estado puede autorizar la importación o la exportación, pero no solamente vamos a decir, bueno, un pequeño, este sí y este no. Aquí tiene que haber una concesión de certificados, tiene que existir un procedimiento para que cierta especie se pueda autorizar. Tiene que seguir hay que hacer un expediente, hay que seguir ciertos pasos y hasta después entonces se va a lograr un certificado de exportación o de importación, pero debidamente autorizado. Y también se prohíbe las importaciones de cualquier ejemplar de fauna o flora protegido por el país de origen o parte de alguna del mismo, si no está acompañado de un certificado expedido de acuerdo con las disposiciones del párrafo 1 de este artículo, autorizando su exportación. Si una persona es sorprendida con una especie de la cual no cuenta con un permiso, con un certificado de importación, ya está cayendo en la ilegalidad y penalmente puede ser sancionado. Nuestro Código Penal pues ya tipifica estos delitos y también las consecuencias que puede tener el incurrir en uno de estos delitos. Aquí vamos concluyendo el artículo número 10. Que las disposiciones de esta convención no reemplazan los acuerdos internacionales celebrados previamente por una o más de las partes contratantes. Esta convención no quita si anteriormente algún país o algún estado pues ya tiene un convenio con otra nación, con otro estado, si ya tienen algún acuerdo internacional, únicamente lo que va a hacer es pues, confirmar, no va a reemplazar, sino que va a ayudar, viene a cooperar, viene a coadyuvar con este convenio anteriormente. Y la Unión Panamericana, el segundo párrafo, suministrará a los gobiernos contratantes toda información pertinente a los fines de la presente convención
que le sea comunicada por cualquier museo nacional, por cualquier organismo nacional o internacional, dentro de sus jurisdicciones e interesado en los fines que persigue esta institución. Entonces, toda aquella comunicación que venga de un museo, que venga de un organismo nacional, organismo internacional, y que sea de conformidad y de acuerdo a los fines de esta convención, pues les enviará una comunicación a todos los estados partes. Y vamos ya al último artículo, artículo número 11, el original de la presente convención, pues está en español, inglés, portugués y francés, y será depositado en la Unión Panamericana y abierto a firma de los gobiernos americanos el 12 de octubre de 1940. Bueno, acá ya las partes finales y encontramos acá que el artículo número 12 nos dice que cualquiera de los estados contratantes podrá denunciar la presente convención. Y aquí la palabrita clave es denunciar. Cualquiera de los gobiernos contratantes podrá denunciar. Ahora, esta denuncia no la debe de tomar usted como en el derecho penal. Hay que ir a poner la denuncia, dicen, ¿verdad? Hay que ir a un órgano jurisdiccional a levantar una denuncia, ¿no? Acá en el derecho internacional, cuando se menciona de denuncia, pues se refiere a la renuncia de pertenecer a cierto tratado o a cierto convenio. Entonces acá, recordemos nosotros que también hay soberanía de cada uno de los estados y entonces en todo momento se puede enviar un documento por escrito indicando que renuncia a su derecho de pertenecer a ese convenio. Ahora, no, esa denuncia y el salirse de ese convenio no es inmediato. Dice acá que la denuncia tendrá efecto 1 año después del recibo de la notificación respectiva. Entonces, un estado dice, bueno, ya no me conviene, no conviene a los intereses del país pertenecer a este tratado, pertenecer a esta convención, pues vamos a hacer una denuncia de este tratado y se lleva al organismo respectivo, pero 1 año después va a tener efecto. Y no será antes. El párrafo número 2 dice que si como resultado de denuncias simultáneas o sucesivas el número de gobiernos contratantes se reduce a menos de 3. Cuando hablamos de menos de 3, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 2. Porque dice menos de 3. Si ya solo 2 estados están perteneciendo a una convención, dice que la misma dejará de tener efecto desde la fecha en que, de acuerdo con las disposiciones del párrafo precedente, la última de dichas denuncias tenga efecto, es decir, 1 año después. La Unión Panamericana notificará a todos los gobiernos americanos las denuncias y las fechas en que comiencen a tener efecto. Si la convención dejara de tener vigencia, según lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo, la Unión Panamericana notificará a todos los gobiernos americanos hasta la fecha en que la misma cese en sus derechos. Bueno, y aquí ya estamos al final, pues ya hemos llegado al final de este convenio y voy a retornar acá a mi presentación para que podamos ya ir finalizando lo de la clase de este día. Bueno, vamos a ver acá. Bueno, aquí ya vimos el preámbulo, ya vimos las definiciones, las aves migratorias, ya lo vimos. Ok, aquí en Guatemala. Parque Nacional Tikal. ¿Qué tenemos en Guatemala? Tenemos el flamante y majestuoso Parque Nacional Tikal. Creo que la mayoría pues hemos visitado ese lugar y es impresionante, ¿verdad? Es bonito y claro que es un orgullo también a nivel internacional que podamos contar con el Parque Nacional Tikal. Adicional, pues también está el Parque Nacional Yaxana-Naranjo, el Parque Nacional El Mirador Río Azul.
y el área protegida Volcán y Laguna de Ipala. Por cierto, pues estaban las noticias que se estaba secando, que ya no había agua, pero ya se aclaró todo esto, ¿verdad? Que no es que se esté secando, sino que se había hecho uso un poco del agua que está ahí, pero ya todo estaba en su normalidad. El monumento natural Semuc Champey, famoso, ¿verdad? Y creo que todo esto es parte de nuestra identidad también, y de la cual pues nosotros nos sentimos contentos de permanecer a esta patria Guatemala que tiene diversidad natural. Mayor información, yo le dejé aquí un enlace en la página del CONAP, ahí puede encontrar usted mayor detalle. Y vamos a ver los parques naturales de América. Vamos allá a la isla de Cuba, pues ahí está el Parque Nacional Jardines de la Reina. Allá nuestros hermanos cubanos tenemos ese parque nacional. Y aquí con nuestros vecinos de El Salvador, la Reserva Nacional Cerro Verde. Vamos a Costa Rica, pura vida. Está ahí el Parque Nacional La Isla del Coco. Y en Honduras, el Parque Nacional Celaque. Muy bien, vamos a... Ya hablamos de la denuncia, que es la renuncia. Es en el derecho internacional público, pues es la declaración unilateral a través de la cual un Estado decide retirar su consentimiento de un tratado internacional, rompiendo la relación obligatoria que le vinculaba a través del mismo. Y se basa en el principio de soberanía de los estados. ¿Dónde lo encontramos nosotros aquí en Guatemala? Pues váyase a su constitución, ya lo indiqué yo, es necesario que usted tenga su constitución. El artículo número 141 nos dice soberanía. ¿En quién radica la soberanía? Siempre hago esta pregunta en derecho constitucional, ¿verdad? ¿En quién radica la soberanía? O el poder, ¿en quién radica el poder? Pues radica en el pueblo. ¿Quién tiene el poder? Lo tiene el pueblo, pero no lo ejerce el pueblo. Esa es una cuestión que nuestra Constitución claramente lo indica. El poder lo tiene en el pueblo, pero no puede ejercer ese poder el pueblo, sino que lo tiene que delegar para su ejercicio en los tres organismos del Estado. Estamos hablando del legislativo, del ejecutivo y el judicial, y lo que le mencionaba yo es que la subordinación entre los mismos está prohibida por nuestra misma Constitución Política de la República. Y todo lo relacionado a los tratados del derecho internacional nos indica que el artículo 46, pues existe la preeminencia del derecho internacional, pero aquí hay un principio. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Siempre hago mucho énfasis en esto. Por favor, no confundir que los tratados internacionales pues son superiores a la Constitución, porque la misma Constitución lo indica claramente, que todo lo relacionado a derechos humanos dice que tiene preeminencia, o sea, va primero, pero sobre el derecho interno. ¿Y cuál es el derecho interno? Todo aquel derecho que surge a partir de la Constitución. La Constitución siempre va a mantener su jerarquía como la máxima ley en Guatemala. Y el derecho internacional no viene a estar acá sobre la Constitución, porque la misma Constitución en Guatemala nos dice que tiene preeminencia sobre el derecho interno. Entonces, estamos hablando, el derecho interno está después de la Constitución, entonces acá, Constitución, tratados internacionales y luego el derecho interno, pero no sobre la Constitución. Recordemos que nadie es superior a la Constitución, ni siquiera
todos los tratados de derechos humanos no son superiores a la Constitución porque aquí mismo lo indica. Ahora, todos estos tratados internacionales, para que tengan validez jurídica dentro de nuestro país, dentro de nuestro territorio, pues tienen que ser incorporados al ordenamiento jurídico nacional. Y dentro de las otras atribuciones que tiene el Congreso, que indica el artículo 171 de la Constitución, pues ahí nos dice que corresponde también al Congreso aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier otro arreglo internacional. ¿Pero cuándo? Cuando afecten a leyes vigentes por las que esta Constitución requiera la mayoría de votos, afecten el dominio de la nación, establezcan la unión económica o política de Centroamérica, ya sea parcial o total, o atribuyan o transfieran competencias a organismos, instituciones, mecanismos creados dentro de un ordenamiento jurídico. Pues aquí lo que más me corresponde enfatizar es que es al Congreso que le toca aprobar antes de la ratificación de los tratados, los mismos tratados y los convenios, ¿verdad? Pero le corresponde al Congreso de la República. Y dentro de la legislación ambiental guatemalteca, recordemos que dentro del convenio, pues también está el de aprobar que cada uno de los estados pues pueda recomendar a su cuerpo legislativo emitir toda aquella normativa que vaya en función del beneficio del mejoramiento del medio ambiente. Y dentro de la legislación ambiental guatemalteca, pues tenemos, esta es una parte, no es toda, tenemos ahí la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Tenemos la Ley de Áreas Protegidas, la Ley de Caza, Decreto 36-2004, y el de Áreas Protegidas, el 4-89. Entonces, esta es alguna de la legislación guatemalteca. Voy a compartirles sobre la creación de la biosfera maya. Ya casi estamos finalizando el día de hoy nuestra clase. Ya solo les voy a compartir acá del parque, de nuestro parque, ¿verdad? Parque Nacional Bueno, un video pequeñito porque ya nos quedan 6 minutitos. Guatemala. Si quieres conocer más acerca del Tikal, te invito a que te quedes hasta el final de este video. No olvides darle like y si eres nuevo, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Con 16 kilómetros cuadrados, la antigua ciudad maya de Tikal es debido a sus riquezas culturales y naturales de un valor universal excepcional
y fue declarado como el primer sitio Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la Humanidad en 1979 por la UNESCO. La antigua ciudad maya de Tikal, ubicada en el municipio de Flores, departamento de Petén, constituye el asentamiento prehispánico más extenso en Guatemala, cuya población pudo haber alcanzado los 100,000 habitantes durante su época de mayor esplendor. Tikal cuenta con alrededor de 5,000 edificios prehispánicos en un área aproximadamente de 16 kilómetros cuadrados, de los cuales únicamente el 5% se encuentran restaurados y habilitados para su exhibición. La ciudad representa una antigua capital que dominó un vasto territorio durante el periodo clásico. El nombre de Tikal significa ciudad de las voces. Tikal es uno de los máximos exponentes del estilo arquitectónico típicos de las tierras bajas centrales mayas, mostrando ejemplos de templos en forma de pirámides escalonadas, tales como el Gran Jaguar, conocido como el Templo 1, el Templo de las Máscaras, conocido como el Templo 2, el Templo de la Serpiente Bicéfala, conocido como el Templo 4, y el Templo de las Inscripciones, conocido como el Templo 6, así como plazas, conjuntos conmemorativos del mundo perdido, juegos de pelotas, complejos de pirámides gemelas, una enorme colección de monumentos tallados y gran cantidad de sitios periféricos a su alrededor. En la actualidad, Tikal es uno de los destinos turísticos más importantes de Guatemala y uno de los sitios de mayor interés para los observadores de aves. Gracias por haber llegado al final de este video. Ok, muchas gracias, jóvenes. Hemos llegado al final de nuestra sesión del día de hoy. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por su amable atención. Y será hasta la próxima semana que, primero Dios, nos permitamos reunirnos a través de este medio. Quiero pedirle también que, por favor, usted vaya tomando ese hábito de la lectura, repase este tratado, este convenio, esta convención, dele otra lectura, por favor, y todo lo relacionado, pues, a lo que ahí se dice en el convenio, pues, usted puede buscar algunas palabras en su diccionario, que eso le permitirá, pues, mejorar su acervo cultural. Por lo demás, pues no me queda que ya agradecerles y desearles una feliz tarde a todos. Será hasta la próxima. Feliz tarde, se cuidan. Adiós.